Buenas noches, Diego, lo mismo para todo el personal en cabina, un saludo muy amable. Y para todos ustedes, queridos oyentes, me agrada muchísimo estar aquí y les agradezco la audiencia. La noche de hoy vamos a continuar hablando de todo lo que son estos psicoactivos. Para entender lo que son las palabras psicoactivas, psicotrópicas, vamos a hacer una serie de diferenciaciones de lo que todas son estas palabras que a veces van generando lo que llamamos algunos estudiosos el efecto Babel. El efecto Babel es la confusión de términos, que muchas veces se presta para malas interpretaciones, para desinformaciones y para imprecisiones. Para hacer precisión en los términos, básicamente toxicomanía no es una dependencia de sustancias. El toxicómano, manía significa locura, es maniático de los tóxicos, es loco por los tóxicos. Básicamente, un toxicómano puede ser una persona que ingiere compulsivamente un champú, un jabón y cualquier tipo de sustancia que no necesariamente sea psicoactiva. Por ello, debemos entender que la palabra psicoactivo es una sustancia que tiene el poder de ejercer cambios psíquicos en una persona. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, que una aspirina no tiene un efecto psicoactivo. Antiguamente era muy común el término psicotrópico. Psicotrópico significa que ejerce cambios, modificaciones intrapsíquicas. Es exactamente lo mismo que psicoactivo. Y básicamente cuando hablamos de sustancia estupefaciente es que produce adicción. Entonces, cuando hablamos de sustancias estupefacientes, son sustancias que producen adicción, bien sea su origen natural o de laboratorio clandestino o de laboratorio farmacéutico. Nosotros vemos que hay sustancias que son absolutamente sanas desde que sean bien medicadas y generan dependencia, es decir, tienden a ser estupefacientes. Hay drogas de calle que también son estupefacientes, de manera tal que seguimos entendiendo a las drogas, llegando pues a hacer claridad de lo que es la marihuana. La marihuana pues vimos nosotros que es una sustancia, es una planta que no debemos ni divinizar ni satanizar. El consumo de marihuana es supremamente antiguo. Nosotros tenemos evidencia histórica de hace más de 6.000 años, es decir, que ya tenemos los primeros registros de donde viene el nombre de hashish, que es de la tribu de los ismaelitas. Entonces el hashish básicamente es un extracto de marihuana. Cuando las plantas están ya florecidas, lo que se fuman no son las hojas ni los tallos. Los tallos sirven para hacer fibras textiles, es decir, para el producido de la marihuana industrial. Las hojas no tienen ningún tipo de contenido de tetrahidrocannabinol, pero sí la flor y el fruto. Entonces, esos frutos son altamente, con un contenido supremamente alto de un aceite. Entonces, cuando nosotros tomamos ese aceite y se le extrae el aceite, se forma el hashish. El hashish es muy usado en Europa, es muy usado en África, ya poco se consume lo que es la hierba. Y entonces ese hashish, ese nombre, fue acuñado por la tribu de los ismaelitas, es decir, que estamos hablando de que el nombre hashish tiene más de 4.000 años. Entonces, nosotros tenemos que entender que existen grandes diferencias entre las plantas con un alto contenido de CBD, que es la marihuana medicinal, y de THC, que es la marihuana que traba, que pega el colocón. Y nosotros desde hace unos 15 años empezamos a mirar en las calles lo que es el fenómeno de la marihuana K2, que es el Spice, que es la famosa marihuana sintética. Nosotros vemos que existen y podemos perfectamente hablar de cannabináceos y cannabinoides. Los cannabináceos, ¿sí?, tal cual como con los opiáceos, son derivados del opio, y los opioides son estructuras químicas que se hacen en el laboratorio para imitar la estructura de los opiáceos. Lo mismo ha sucedido con la marihuana. Nosotros vemos que todos los productos derivados de la marihuana natural se llaman cannabináceos, y los cannabinoides son químicos que se producen en un laboratorio para imitar esa estructura química.
De ahí nos empezamos a encontrar nosotros, especialmente esto estuvo muy en boga en Nueva York hace unos 10 años, estamos hablando de 2003, 2005, cuando empezamos a encontrar una cantidad de consumo del K2. El K2 se encontraba en polvo, en líquido, y la llaman la droga de los zombies, porque volvía a las personas completamente locas. Vemos que estos químicos que desarrollaron estas estructuras químicas no hicieron ningún tipo de experimento, de prueba, de laboratorio, de estudio clínico, y simplemente empezaron a lanzarlas a las calles con una gran acogida comercial porque su precio en Estados Unidos era 5 veces menor que el de la marihuana normal. Los efectos que se vieron fueron muy particulares, porque vimos que se dieron muchos casos de personas que la consumían y sentían la compulsión para desnudarse y hacer necesidades en la calle, y a otros les daba por morder a otras personas. Entonces por eso la llamaron la droga de los zombies. Entonces nosotros estamos viendo que es altamente nociva, puede llegar a ser letal, puede llegar a ocasionar la muerte, y sobre todo que estas drogas que llegan a tocar, que llegan a meterse con estructuras químicas cerebrales, son supremamente peligrosas, porque todo el equilibrio a nivel de neurotransmisores que nosotros tenemos en nuestro cerebro es algo supremamente complejo. Para esto nosotros tenemos que hacer una cita, por ejemplo, de lo que fue la dietilamida del ácido lisérgico, el LSD, cuando el doctor Hoffman la sintetizó. Él no trabajaba en un laboratorio de calle, él trabajaba en el laboratorio Sandoz en Suiza en 1943 y logró sintetizar por primera vez el LSD, y se abrieron los horizontes de la neurofarmacología de la manera más impresionante, porque vieron que era una sustancia que podría llegar a ser prácticamente milagrosa. Porque aquí hablamos un poco también de todo lo que son los componentes que tiene la ayahuasca, el yagé, que también se le atribuyeron unas propiedades completamente milagrosas, y ya al sol de hoy hemos tenido las primeras tomografías de positrones y evidentemente hay una excitación cerebral completamente anómala e impresionante cuando hay consumo de estas sustancias. Pero en el caso del LSD se sintetiza en 1943, y ¿por qué no ha logrado salir al mercado un fármaco milagroso para la depresión? Porque no han logrado sintetizar un fármaco milagroso para la esquizofrenia. Entonces estamos viendo que el mercado de las drogas del laboratorio farmacéutico es enorme en el mundo. Estamos hablando casi de 500 millones de personas o de consumidores a nivel mundial. Entonces estamos viendo que las cifras que se manejan son enormes, y los laboratorios europeos y norteamericanos y canadienses invierten miles de millones de dólares en la investigación. Y no se ha podido al día de hoy, a la fecha de hoy, sintetizar una droga realmente que provenga de la ayahuasca, que provenga del ácido lisérgico o que provenga de la marihuana con resultados. Porque cuando se hacen ya legales, ellas tienen que pasar por una serie de pruebas. Nosotros pues vemos que es necesario hacer pruebas con animales, especialmente con mamíferos. Mucha gente se ha opuesto a esta técnica, pero se hace. Incluso en los Estados Unidos, que es una técnica pues un poco inmoral y un poco ética, pero por reducción de penas en los presos prueban determinados medicamentos antes de salir al mercado. Le dicen al preso quién quiere probar y le reducen la pena. Entonces, nosotros estamos viendo que en el caso de la ayahuasca, un químico colombiano logró en 1923 aislar el alcaloide que hay en la ayahuasca, que se llama la telepatina. Pero después de muchísimos estudios de la ayahuasca, porque es muy común en el Brasil, es muy común en todo lo que es la selva del Amazonas, empezaron a nombrar una cantidad de alcaloides, y todo ya se había sintetizado desde el siglo XIX por Goebel, que es un alcaloide llamado armina. Entonces, este tipo de alcaloides, nosotros no podemos llegar a todas estas atribuciones o significados que se le ha hecho incluso dentro de lo que son las llamadas drogas enteogénicas, que las drogas enteogénicas básicamente son a las que se les da una atribución religiosa o mágica. A estas drogas psicodélicas, donde están el ácido lisérgico, donde está la ayahuasca, donde está el peyote, se le ha dado la atribución de que son sustancias enteogénicas y no son drogas. Son drogas y psicoactivos estupefacientes, porque tienden a generar un trastorno adictivo y tienen la potencia de modificar increíblemente incluso hasta la estructura cerebral.
La estructura cerebral es el hardware que nosotros tenemos y obviamente a nivel de neurotransmisión vamos desarrollando todo lo que es nuestros procedimientos mentales. Entonces nosotros estamos viendo que debemos ser absolutamente conscientes de entender que las drogas alucinógenas, las drogas psicodélicas, realmente como la experiencia que se ha tenido con la armina es un alcaloide que estimula a la persona, es exactamente la misma sustancia cerebral que nosotros tenemos que se segrega cuando soñamos. Cuando nosotros soñamos estamos teniendo visiones, estamos teniendo una cantidad de cuadros mentales que realmente no están sucediendo y podríamos llamar que técnicamente podrían ser unas alucinaciones. Entonces, cuando se incrementa y la persona está despierta y comienza a obtener esa cantidad de armina dentro de su cerebro, automáticamente se van a producir esa serie de alucinaciones. Y a esa serie de alucinaciones es lo que todos los fanáticos de estas sustancias quieren atribuirle pues facultades enteogénicas que son de significados religiosos y realmente no se está entrando a ninguna otra dimensión espiritual ni nada por el estilo, sino que simplemente el cerebro está siendo víctima de una sobreestimulación para la cual no está diseñado, porque esas concentraciones de armina solo deben salir cuando nosotros estamos dormidos, pero cuando obtenemos esa cantidad de armina, ese alcaloide tan fuerte, cuando estamos despiertos, se van a presentar alucinaciones. Entonces, de base, nosotros entendemos que la alucinación básicamente puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser olfativa o puede ser táctil. Para entender lo que es una alucinación, pues es una falta de interpretación de la realidad. Tenemos el síndrome del falso pitido, que lo hemos sentido absolutamente todos, que es que sentimos que el celular suena cuando ni siquiera estamos cargando el celular. Tenemos alucinaciones olfativas, que la más frecuente es la cacosmia, que es nosotros oler que hay excremento. También está la alucinación de sentir humo, de oler humo cuando en ninguna parte hay. Entonces, en medio de este viaje, son muy frecuentes las alucinaciones visuales, es decir, se irrita, se sobreestimula todo el nervio óptico de manera tal que la mente empieza a mirar y coge de sus archivos de memoria y va armando toda una cantidad de cuadros mentales que pertenecen a las drogas psicodélicas, porque eso es lo que se está viendo. En los años 70 se hizo un experimento en París con una serie de artistas plásticos que tomaron el LSD, ¿sí? Y lo metieron y empezaron a pintar y a pintar y a pintar, y mientras ellos estaban en el viaje pensaban que los cuadros eran absolutamente hermosos. Y después de que aterrizaron del viaje, se dieron cuenta que todo era producto de una alucinación, porque esa belleza imaginada que estaban observando en sus cuadros ni la veían los espectadores ni la veían ellos después. Entonces estamos viendo que todas estas drogas realmente lo que están haciendo es hacer interpretaciones de tipo delirante de la realidad. Por ello, la Organización Mundial de la Salud las ha metido dentro de la categoría de sustancias alucinógenas. Y vemos entonces que entre las sustancias alucinógenas hemos visto el ácido lisérgico, hemos visto la marihuana, hemos visto los hongos alucinógenos, que debemos nosotros entender que bien sean de origen natural o de origen de laboratorio farmacéutico, como el caso del LSD, son sustancias que estimulan, sobreestimulan a nuestro cerebro. Para entender mejor este tipo de sustancias, pues debemos también llegar a libros como los de Escotado, donde ya son libros un poco anacrónicos, en donde él hace una serie de pruebas de todas estas sustancias y les va dando incluso una connotación espiritual y de que no son malas. Realmente las drogas depende del uso que se les esté dando. Nosotros no podemos generalizar ni sobregeneralizar de que una droga es mala o buena. Todo depende del uso que nosotros estemos dando a este tipo de sustancias. De manera tal que, pues, para prevenir el consumo prematuro de sustancias, que es decir, en menores de 25 años, lo más importante es que las familias estén siempre muy alerta y se apliquen las pruebas de detección. La prueba de detección ha llegado a ser un elemento
absolutamente importante para el uso de las familias. Son pruebas tan fáciles de usar como las pruebas de embarazo, de manera tal que no solo es para saber si está consumiendo o no está consumiendo, o qué sustancia está consumiendo o no está consumiendo. Jugar a los bastonazos de ciego con nuestros hijos realmente es algo supremamente riesgoso. Como padres debemos asegurarnos realmente de qué sustancias están en el cuerpo de nuestros hijos, porque son supremamente nocivas y dañinas. Entonces, estas pruebas son tan fáciles de usar como la prueba de embarazo y se convierten en un poderoso disuasivo. ¿Por qué? Porque si el joven sabe que se van a tomar consecuencias negativas ante el consumo de drogas o ante el positivo, se va a disuadir del consumo. Por ello, se inventaron hace ya desde el siglo pasado los fármacos disuasivos, como para el caso del alcohol es el disulfiram. El disulfiram es un medicamento debidamente formulado que impide que el alcohólico tome alcohol. ¿Por qué? Porque si toma alcohol le puede entrar en un shock acetilaldehídico. Cuando el alcohol entra al organismo se convierte en acetilaldehído, de manera tal que si se encuentran esas dos sustancias en el organismo, el antabuse o el disulfiram, con el etanol, que es el alcohol, la persona genera unos efectos absolutamente desagradables que pueden incluso llegar a causar hasta la muerte. Entonces, estamos viendo que los disuasivos funcionan y la prueba de detección funciona. El consumo de alucinógenos en menores de edad, recuérdenlo muy bien, amables oyentes, es un crimen con cerebros que se están formando. Ponía en la charla pasada el ejemplo del masmelo en la candela. El cerebro se termina de formar a la edad de los 25 años y es supremamente nocivo y lesivo para un cerebro joven en formación el consumo de cualquier tipo de droga no debidamente formulada por un neurólogo o por un psiquiatra. Me despido de todos ustedes, queridos oyentes, agradeciéndoles la sintonía y con la profunda esperanza de que esta charla haya sido del interés de todos ustedes y represente algún tipo de utilidad. No olviden que cualquier tipo de duda, pregunta que tengan en tratamientos, esquemas de prevención, incluso en la consecución de las pruebas de detección, no duden en llamarnos en Bogotá al 774-6022. Recuerden, 774-6022. Les deseo una noche llena de bendiciones. Muchísimas gracias. Hasta luego.